Buenas tardes, mi nombre es Patricia Antonia Noguera Maestre, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy nos encontramos en la Cátedra de Comunicación y Cambio Social y en ellas haremos un estudio en línea de tiempo del CIESPAL y la evolución del pensamiento comunicacional. Sus orígenes e instrumentalización se dan a partir de los principios del siglo XX, aproximadamente en los años 40. En ella aparecen las primeras reflexiones teóricas aisladas sobre el pensamiento de los mensajes públicos en la sociedad, sentando como precedente bases indirectas para el futuro. También es el catalizador bélico, porque durante la Segunda Guerra Mundial, por el manejo del pensamiento comunicacional, que se formaliza, pero con un solo fin, de ser el control. Es el gobierno de los Estados Unidos quien diseña científicamente estrategias de propaganda para unificar la opinión pública y dirigir conductas a gran escala. La evolución técnica se da allí, porque en este periodo nace y se populariza la cámara cinematográfica de 16 milímetros diseñada para corresponsales de guerra, para reducir costos, y dio movilidad extrema, cambiando para siempre el registro de la realidad en el campo y en el terreno. También encontramos que en ella hay una gran influencia por la posguerra y la hegemonía difusionista que se da a partir de los años 50 a los años 60, creando una reconvención industrial, porque es utilizada el término de guerra como las estrategias de persuasión de la industria bélica y se convierte en herramientas para la información en las regiones y en la reconstrucción económica del desarrollo en todas sus periferias. A los años 60, en el mundo era fundamentalmente rural. En el sur global, el 80% de la población habitaba en el campo y vivía de la agricultura. Se da el nacimiento del CIESPAL en 1959 a los años 60, en el escenario de las tensiones globales, y se funda la institución en Quito, iniciando una trayectoria que hoy acumula más de 6 décadas de investigación regional. Y este modelo difusionista, durante los primeros años del CIESPAL, opera bajo la influencia de teorías norteamericanas como de Sherman, Leitner y Roger. Este modelo vertical y unidireccional catalogaba las culturas locales y tradicionales como retrasadas o en un obstáculo para el progreso. Su objetivo era usar los medios masivos para inyectar innovaciones técnicas y valores occidentales, tratando al receptor como un agente pasivo. El contexto demográfico en las décadas de 1950 a los años 60 en el mundo era fundamentalmente rural. En el sur global, el 80% de la población habitaba en el campo y vivía de la agricultura. Se da el nacimiento del CIESPAL en 1959 a los años 60, en el escenario de las tensiones globales, y se funda la institución en Quito, iniciando una trayectoria que hoy acumula más de 6 décadas de investigación regional. Y este modelo difusionista, durante los primeros años del CIESPAL, opera bajo la influencia de teorías norteamericanas como de Sherman, Leitner y Roger. Este modelo vertical y unidireccional catalogaba las culturas locales y tradicionales como retrasadas o en un obstáculo para el progreso. Su objetivo era usar los medios masivos para inyectar innovaciones técnicas y valores occidentales, tratando al receptor
como un agente pasivo. La ruptura y la escuela crítica de Latinoamérica se da desde los años 60 a los años de 1990. Es una revolución epistemológica. La ruptura y la escuela crítica latinoamericana se da a partir de los años 60 hasta los años 90. Y esto determina la revolución epistemológica a mediados de la década de los 60, surgiendo por ella la escuela crítica latinoamericana, impulsada por pensadores como Antonio Pascuali, Luis Ramiro Beltrán y Mario Kaplún. Ellos demuestran que la comunicación debe ser diálogo, participación y justicia social, y no un simple instrumento de transición comercial. Bueno, y comenzamos los hitos de la ruptura. En 1963, Pascuali publica textos fundamentales denunciando la contradicción de los medios de masa, aclarando que la masa no se comunica, solo recibe información unilateral. Y en 1976, Eber Roger críticamente habla sobre la obra de 1962, difusión de innovaciones, tras confrontar la realidad de nuestra región, reconociendo las fallas de su enfoque inicial. Y se da la consolidación contra el paradigma en la época del 70, donde la comunicación se vincula a la teoría de la dependencia. Y en 1973, Paulo Freire impacta el área de la pedagogía en la educación popular, donde expresa que los seres humanos no son vasijas vacías, donde se deposita información, sino que se comunican entre sí, mediatizando el mundo. Se da la información demográfica de 1980, en donde el planeta vive un vuelco histórico y para ser mayoritariamente urbano. Los debates críticos del desplazamiento del campo a las periferias de las grandes ciudades y la cultura popular urbana. Mientras que la comunicación para el cambio en los años 90 al presente se convierte en la pirámide del conocimiento para ordenar el caos de la era digital. Neil Fleming en 1996 y Jenner Blair del 2004 definen la jerarquía de los conceptos. Los datos aislados forman información. Esta, al ser internalizadas por el ser humano, se vuelven conocimiento y su aplicación ética genera sabiduría. La aparición del nuevo paradigma en 1997 en las reuniones de Bellois, Italia, se acuña formalmente a la comunicación para el cambio social, como un modelo enfocado en la cultura local, el diálogo comunitario y la horizontalidad, rechazando el simple fetichismo tecnológico. La antología del movimiento del 2006 al 2008 se publica y esta